vida entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Dice así: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Entonces Dios puede formar vasos, ¿verdad? Aquí estamos, hermanos, a Dios, por la gracia de Dios, que somos vasos de honra. ¿Sí? ¿Qué significa honrar? Pues darle peso y valor a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Dios nos hizo de esa manera, vasos de honra. Los que no tienen a Cristo todavía no son vasos de honra, ¿sí? Pero son vasos, o sea que tienen la capacidad de que algún día puedan contener a Dios, ¿sí? Si abren su corazón y reciben a Cristo, se convierten en vasos de honra. Amén. Y más adelante en 2 de Corintios 4:7, nada más para reforzar este punto, dice así: 2 de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. ¿Amén? Entonces vemos un texto atrás, dice así: porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, si usted tiene el conocimiento de Jesucristo, ¿sí?, en ese momento, hermano, ¿sí?, usted tiene ese tesoro dentro de su alma, dentro de usted. ¿Quién es? Que es Cristo Jesús. Es el máximo tesoro que nosotros tenemos. Amén. Y dice que ese tesoro, dice, viene de Dios y no es de nosotros. Amén. Entonces veamos cómo Dios crea al hombre con ese propósito de que sea un vaso para la honra y la gloria de Él. Amén. Pero ¿qué pasa, hermano? Más adelante, volvamos a Génesis, por favor, 2. Dice, hay otra parte ahí donde dice,
que Dios sopló aliento de vida en el cuerpo humano cuando Dios lo creó, ¿verdad? Dice que Él sopló y se convirtió en un espíritu humano, ¿sí? Entonces vemos ahí que el hombre ya creado lo tenía, y cuando lo formó, ya como el vaso, dice que Dios sopló en él aliento de vida, y en ese momento el hombre, ¿verdad?, tuvo la capacidad para conocer las cosas de Dios, ¿sí? Miren lo que dice en Job 32:8. Pueden ir anotando esas citas para que nos puedan ustedes leer, ¿sí? Y Dios les dé mayor Job 32, por favor. 8. ¿Qué dice, por favor? Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace ¿qué? Entienda. Amén. Entonces el hombre tiene espíritu, sí. Y cuando recibe el soplo de Dios, sí, entonces el hombre tiene la capacidad para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Por eso cuando Dios lo puso dentro en el huerto con los dos árboles, él ya sabía lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí? Vamos a ver ahí. Por eso el Señor le decía: mira, si te comes de este árbol vas a vivir, si comes del otro te vas a morir. ¿Sí? Entonces ya tenía algo de discernimiento en el hombre, ¿verdad? Entonces vemos que el espíritu del hombre, ahí vemos que ya tenía cuerpo, ya tenía espíritu, ¿sí? Y el soplo, ¿sí?, hizo que entendiera, o sea que se le abrió el entendimiento, ¿verdad? Tuvo ya su voluntad, sus emociones y sus sentimientos. Y ese es el ser del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Y para qué sirve su espíritu de usted? ¿Sí? ¿Para qué cree que Dios se lo dio? ¿Sabe por qué? Para que tenga contacto con Él. No hay otra forma, hermano. Usted no puede tocar a Dios con su carne. Usted lo toca con el espíritu, dice la palabra. Amén. Usted lo tiene que tocar con el espíritu. Ahí es donde usted recibe a Dios, hermano. Es el lugar donde está Él. Es que usted es el vaso y Dios entra ahí. ¿Sí? ¿Has visto cuando usted se pone un guante? ¿Sí? Tiene 5 dedos el guante, ¿verdad? Usted mete y se empalma bien, ¿o no? Pues es así igual. ¿Sí? Dios entra en usted y lo llena completamente todo. Usted puede contenerlo ahí, ¿sí?, y puede asimilarlo, todo lo que es Dios. Pero eso tenemos que recibirlo, ¿verdad?, Señor. Pero para eso Dios le dio el Espíritu, ¿sí? Entonces vemos, volviendo otra vez a lo que les decía, que Dios creó los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Miren, vamos a Zacarías 12:1, por favor. Zacarías 12:1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra, o sea, primero creó el universo, forma la tierra, y después, ¿qué dice? Forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? 3 cosas muy importantes para que Dios realizara su plan. Creó el universo para el hombre, la tierra y el espíritu del hombre. Porque sabía Dios, por eso le decía que Dios quería vivir en el hombre, hermano. ¿Sí? Dios quería que el hombre lo contuviera. ¿Sí? Mire, hermano, si hay mucha gente ahorita afuera que no tiene nada que ver con Dios, o sea, que no quiere nada de Dios, ¿sí?, que lo tiene afuera de sus vidas, es por esto, ¿no? Porque no conocen la función que tiene. Por eso, miren, así, gracias a Dios que Dios ya no nos está abriendo el entendimiento para que conozcamos dónde, hermano, está Dios. Hace 8 días leímos, ¿verdad?, que decía: ya recibieron el Espíritu, dice, pues no sabemos ni qué es eso. ¿Se acuerdan que lo leímos el domingo? No sabían dónde estaba el Espíritu de Dios. Entonces hoy sabemos, vamos a ir viendo partes, dónde lo tiene y para qué sirve su Espíritu, para que usted pueda contactar a Dios directamente. Amén. Entonces vemos, hermano, que Dios creó todo esto. Entonces el Espíritu
del hombre tiene un fin, con el cual primero va a adorar a Dios, hermano. Porque así dice el Señor que Él busca adoradores que en espíritu y en verdad. Amén. Si Dios busca adoradores es porque no hay muchos, hermano. ¿Sí? Usted es un adorador en el espíritu, hermano. Amén. ¿Sí? Porque tiene a Dios en su vida. Entonces ahora sí puede adorarlo. Por eso cuando usted viene y le alaba a Dios, hace lo que dice, Señor, gracias. Porque usted sabe a quién se lo está haciendo. Amén. Usted está adorando también ese lugar donde el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre tiene que ser regenerado. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Porque el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces su espíritu se echó a perder, hermano. Quedó inerte. ¿Sí? Ahora el espíritu tiene que ser regenerado. ¿Sí? Tiene que nacer de arriba, dijo el Señor Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. Sí, voy. Y no digan hermano. ¿Sí? Entonces vemos que el propósito de Dios de regenerar al espíritu es hacerse uno con Él. ¿O no dice así la palabra? Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la finalidad, que el Señor se haga uno, hermano. Que seamos uno con Él. Pero solamente es a través del Espíritu de Dios y a través del Espíritu humano. ¿Sí? Entonces de este modo usted puede vivir una vida bien con el Señor, una vida orgánica. ¿Qué quiere decir? Una vida que usted tiene, la vida de Dios dentro de usted cuando usted recibe a Cristo en su vida. Entonces de esa manera usted va a cumplir con todos los requerimientos que el Señor le pide. ¿Sí? Usted va a tener una vida de victoria cuando Dios trabaja dentro de usted. Cuando Dios no tiene la libertad de que usted le brinde para que Él trabaje, va a haber muchas carencias y lo vamos a ver ahorita. Entonces, mire hermano, la palabra regenerar, ¿sabe qué significa? Lo voy a leer porque lo tuve que buscar en un diccionario. Dice así: poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. ¿Cómo estábamos nosotros, no? Todos deteriorados, todos gastados, ya cansados. ¿Sí? Esta vida, ¿verdad? No podíamos ver las cosas. Entonces cuando viene el Espíritu Santo empieza a renovar lo que ya estaba todo desgastado. Así es, amén. También dice el nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Es el cambio de la naturaleza producido por el Espíritu en el hombre al que le comunica nueva vida. Qué bonito, ¿verdad? Esa es, hermano, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es producido por el Espíritu, ¿sí? Y le empieza a comunicar una vida nueva a usted. Sí, amén. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces por eso el hombre, ¿verdad?, tiene que permitirle que Dios entre en su vida. ¿Sí? Y el Espíritu tiene 3 funciones que tiene que realizar dentro de usted. ¿Cuál es, hermano? La conciencia. ¿Sí? Su conciencia. Mire hermano, cuando usted está haciendo sus cosas, sus labores, o va a la calle, o donde vaya, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que primero que hace cuando usted va a cometer algo malo? ¿No siente usted que alguien le está diciendo, no, por ahí no es? ¿Sí? No hagas esto, no mientas, ¿sí? ¿Sí? O no te enojes, ¿sí? Sí. ¿Y quién se lo dice, hermano? El Espíritu. ¿No es el Espíritu Santo? Miren, ¿quiere leerlo? Vamos a verlo, por favor. En Romanos 9:1, por favor. Cristo vive. Amén, aleluya. Mira lo que dice Pablo. Y era Pablo, mira, perito y arquitecto, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Quién le daba testimonio, hermano? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando usted va a cometer algo, ¿quién le da testimonio? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando usted sabe que a lo mejor por ahí le va a la tienda y usted paga con un billete y le regresan más cambio, ¿sí? Usted dice, ya la hice, ¿verdad? Como el Señor sabía que tenía necesidad. A veces así decimos, ¿no? Y ya lo tenemos y el Espíritu te dice, regrésalo, no es tuyo. No es así, te tiene que ir. ¿Sí? Mire, hay muchas formas, esto nada más es su caso, ¿sí? Usted va a la oficina y también le dicen lo mismo, ¿sí? Por salir de algún problema,
Y sabes que no, mira, cometiste porque está eso. No te preocupes, yo hago las cosas y ahorita lo cambiamos todo eso. Van a los juzgados y aquel que era a que le hicieron el daño se la voltean, ¿verdad? Y se la hacen al revés. ¿Sí? Y mire, hay muchas cosas. ¿Para qué vamos? Entonces vemos que una de las funciones del Espíritu es que nos salva, ¿verdad?, a nuestra conciencia de las cosas que hacemos mal. Amén. Lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Por eso Dios le da el Espíritu. ¿Qué otra característica tiene su Espíritu, hermano? ¿Sí? Tener comunión con Él. Ya lo leímos, ¿verdad? Usted tiene que tener comunión con Él. Es el único medio por el cual usted puede acercarse y para adorarle. ¿Sí? El Espíritu. Otra, ¿cuál es, hermano? Que Dios le revela sus cosas. ¿Sí? O sea, le da intuición para que usted conozca las cosas de Dios. Miren, vamos a ver en 1 Corintios, por favor, 2:11. No sé si lo estoy haciendo trabajar, hermano. 2:11. 2:11. No, es que tiene que ser así para que ustedes vayan teniendo las bases, vayan apuntándolas, y después otra vez dice, mira, aquí dice esto. ¿Sí? ¿Qué dice? 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces las cosas que son de Dios, ¿a quién se las revela? ¿A su carne? ¿A su alma? No, se las revela a su Espíritu, hermano. Amén. Ahí es donde llega la revelación de Dios. ¿Sí? Porque dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, en un verso antes, así dice, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios les ha preparado para a los que le aman. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Dije, todo lo que Dios quiere que usted sepa, Dios se lo revela a través de su Espíritu a su Espíritu suyo. Amén. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Y no se lo va a revelar a su carne, y no se lo va a revelar a su alma, sino a su Espíritu. Aleluya. Entonces vean por qué tan importante es que conozcamos lo que usted tiene en su vida, lo que es el Espíritu. ¿Sí? Y miren, hermano, el alma, sabemos que ya vimos que era su personalidad, ¿sí? Es su yo. Entonces el hombre tiene espíritu y tiene el alma. Y en el alma usted tiene su voluntad, hermano, su mente, ¿sí? Y usted ahí tiene su pensamiento, ¿no es así? ¿Sí? Y también dentro de su alma, que está su corazón, ¿sí?, se lo da también el Señor por los sentimientos que también usted tiene. Mire, el Señor le da el Espíritu para que usted lo contenga, para que usted asimile a Dios, para que le adore, para que se acerque a Él, para que Dios le revele las cosas. Y le dé a su alma, donde está su mente, ¿para qué? Para que usted le crea a Dios, hermano. ¿Sí? Y le da su corazón, ¿sabe para qué? Para que ame a Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Para eso se lo da. Y no solo esto, hermano, le da el cuerpo que ya formó, que es de la tierra. ¿Y para qué se lo da, hermano? Para que usted le exprese, hermano, al mundo todo lo que es Dios dentro de usted. Esa es la función de Dios. ¿Sí? Ahora sí, me expliqué, hermano. Entonces usted tiene el Espíritu para tener a Dios dentro de usted. Su alma, su personalidad, cuando usted toma una decisión, tiene que llevarlo a la mente, porque usted tiene la mente de Cristo, ¿o no es así? Usted tiene que pensar igual que el Señor. Entonces usted tiene la mente de Cristo para que usted le crea, porque la palabra eso tiene tres funciones: créala para que sea salvo, vívala para que sea santo, ¿no dice así? Y estúdiela para ser sabio. Esa es la función. Entonces usted tiene que hacer esto. El Espíritu tiene que contener a Dios. Su alma, su mente, créale. Con su corazón, ámele. Y con su cuerpo, exprésele a Dios. Amén. Esa es la función. Cristo vive, aleluya. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Cristo vive. Aleluya.
Bueno, entonces veamos, hermano, que Dios es triuno, ¿sí o no? Dios es espíritu. Amén. Dios es el Hijo. Amén. ¿Sí? Y Dios es el Espíritu Santo. Amén. Sí, hermano. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No es así? Usted también es un ser tripartito. Amén. Sí, ¿quiere leerlo? Mire, vamos a primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. ¿5 qué, pastor? 23. Sí. Amén, ¿lo tenemos? Dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo vive. Amén. Entonces todo el ser del hombre está compuesto, ¿por qué dice aquí? Por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y los tres tienen que ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Sabe qué significa irreprensible? Sí, que no tenga nada que lo acuse. Sí, que no tenga un mal testimonio. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces vemos qué será la función de Dios cuando creó al hombre. Amén. Ahora sí vamos a ver lo de los dos árboles, porque es algo muy interesante. Miren, vamos a Génesis 2:9 otra vez, por favor. La cita anterior, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ah, 5:23. 5:23. ¿Ah, sí? No, sí. Perdón, hermano. Amén. Bueno, para llevar el propósito de Dios a cabo, de que se llevara, de que Dios pudiera entrar en el hombre, tuvo que hacer, ¿sí?, seguir con su plan. ¿Sabe cuál fue? Dice que de un lado puso ¿qué? El árbol de la vida, mano derecha, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Pues así lo puso. 2:9 dice así, ¿verdad? Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Hizo dos árboles, hermano. ¿Con qué finalidad? Bueno, aparte que había creado más árboles que se podían utilizar como alimento, ¿verdad? También los dos del conocimiento, también se podía tomar fruto, también el de la vida. ¿Sí? Eso lo sabemos bien. Y dice en el verso 17, vamos a leerlo ahí mismo. Dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no vas a comer. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Morirás. Entonces, ¿el plan de Dios era que el hombre muriera? No. Si le dijo, mira, de este árbol del conocimiento, no lo vayas a comer, porque te vas a morir, ¿verdad? Entonces, como diciendo, mira, de todos puedes comer hasta de la vida, cómelo. Eso no te hace daño. Sí. Así fue, ¿no? La expresión. Entonces el hombre tenía un cuerpo para vivir muchos años. ¿Sí? ¿Sí lo comprendemos? Entonces Dios deseaba que el hombre fuera feliz en el huerto, ¿no? Pero digo, ¿cómo iba a ser feliz? Si él comía del árbol de la vida, iba a tener a Cristo dentro de él. Lo iba a ingerir. ¿Sí? Cristo iba a hacer su vida. Mire, cuando usted come un alimento, hermano, cualquiera, algunos hermanos ya comieron sándwich, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Ese sándwich lo metaboliza o no? Sí, lo metaboliza. Sí, hermano, que no me acomodo, hermano. Vamos a tener que correrlo aquí. Entonces vemos que lo metaboliza su alimento. ¿Y ese alimento qué hace, hermano? ¿Se va todo a su organismo? Sí, se va. Las proteínas, las vitaminas, tienen algo que tiene que jugar dentro del organismo del hombre, ¿no? Entonces, así es igual, hermano. ¿Sí? Dios deseaba que si comía del árbol de la vida, iba a tener a Cristo como su vida. Amén. Entonces, Cristo se iba a expandir. ¿Sí?
¿Usted ha visto cuando avienta una piedra al agua? Cuando la avienta, ¿qué hace? Cae en el centro y cómo se hacen las olitas así, ¿sí? Y van abarcando todo. Así es igual, hermano. Usted viene a Cristo y Cristo se va expandiendo así, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Ese era el propósito de Dios? Entonces, veamos cuál era el propósito: que comiera el árbol de la vida. ¿Y qué representa el árbol de la vida? Ahora que ya conocemos la palabra, ¿sabe qué representa? A Dios como vida. ¿Sí? Porque ¿quién es el árbol de la vida? No era Cristo. Ahora que conocemos, Él es la vida y nosotros somos los pámpanos, nos dice así. El que me come, ¿qué? Tendrá vida, dice. Así es. Entonces vemos que ahora representa a Cristo, y esa vida, ¿dónde se originaba? En Dios. ¿Por qué lo había puesto? Dios es el Dios de la vida, ¿sí? Amén. Así es. Entonces ahí estaba, entonces era lo que Él quería, que el hombre participara, ¿sí? Y entonces Dios lo que deseaba era que lo recibiera como alimento, hermano, para comerle, porque en Él está la vida. Así dice Juan 1:1, que en Él estaba la vida, y la vida, ¿sí? Era la vida de los hombres, ¿no es así? Entonces vemos que eso era lo que el Señor quería, hermano. Entonces vemos que la vida de Dios tiene 3 características, ¿sí? Déjame decirle, en la Biblia habla de 3 vidas. La vida Zoe, que es la vida de Dios. La vida Subje, que es la vida del alma. Y la vida Bios es su vida biológica, con la que nos movemos y vemos, ¿sí? Vida Zoe significa la vida de Dios. Vida Subje es la vida del alma. Y la vida Bios es la vida biológica que tenemos, ¿sí? Pero la única vida es la de Dios, es la Zoe. Y esta vida de Dios es divina. ¿Por qué es divina, hermano? Porque tiene la naturaleza de Dios, ¿sí? Es una naturaleza de Dios. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, entra la vida de Dios dentro de usted, hermano, ¿sí? Cuando usted dice, sí creo en Cristo, sí quiero de Él, sí creo que murió y resucitó por mí, en ese momento usted tiene la vida de Dios, ¿sí? Es divina. Entonces cuando usted tiene la vida, tiene la persona de Dios dentro de usted. Amén. Otra característica, es eterna, hermano, la vida de Dios. ¿Y sabe qué significa eterna? Increada, hermano, que no tiene principio, no tiene fin y que nunca cambia, hermano, la vida de Dios, ¿sí? La gente de afuera no lo tiene. Dile gracias a Dios que nosotros sí la tenemos, hermano. Por la fe la tenemos. Entonces cuando este cuerpo se quede, mire, hermano, nada más es una transición, ¿sí? Es una transición para usted, hermano. Amén. Aparte, hermano, ¿sí? Tiene otra característica esta parte de eterna en cuanto al tiempo, espacio y calidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en tiempo esa vida va a durar para siempre, la vida de Dios, ¿sí? Ya no va a terminar, hermano. Así dice la Biblia, no dice que la vida de Dios es eterna, ¿sí? Y aparte en espacio no tiene límites la vida de Dios, es ilimitada, hermano. Imagínese usted que tenga esa vida, hermano, ¿sí? Que no tiene principio y fin y que no tiene límite, hermano, la vida de Dios. Y otra cosa, en cuanto a calidad, es completa y perfecta. Esa es la vida de Dios, hermano. Eso es lo que le debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Otra de las características, hermano, esa vida de Dios que es indestructible. Nadie le puede hacer daño, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo, fíjese, entró a la muerte, pasó por la muerte y resucitó, hermano. Amén. Por eso dice, yo tengo las llaves de la muerte, ¿no dice él así? ¿Sí? Dice, ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? ¿La muerte? Nada, hermano. Entonces, dele gracias a Dios, dice el Señor, yo tengo aquí las llaves, las de la muerte y del Hades. Dice, ¿quién me las va a quitar? Nadie, hermano. Por eso su vida de Dios es indestructible. Por eso usted tiene promesa de vida eterna, hermano. Por eso no la debe de espantar cuando usted llegue a morir. Al contrario, dice, Señor, ya estoy cerca de mi redención, Señor. Por eso el cristiano siempre tiene ese gozo, esa alegría. Y no temo, ¿sí? Porque ya se va a completar a lo que yo creí. Porque mire, todos los que estamos aquí creemos que un día que vamos a morir y nos vamos a ir con el Señor, hermano. Eterno. ¿Por qué? Porque carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos, hermano.
No va a entrar usted con este cuerpo al reino de los cielos, no va a entrar, hermano. Sí. Va a entrar su alma, hermano. Sí, así es. Sí. Esto, mire, debemos darle gracias a Dios. El Señor nos los está revelando, hermano. ¿Sí? Otra cosa, hermano. El árbol del conocimiento del hermano. ¿Sí? ¿A quién representa? Al diablo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él representa la muerte, ¿o no es así? Él tiene el imperio de la muerte, ¿o no dice así la Biblia? Y que Cristo vino a quitarle a ese imperio de la muerte, ¿no dice en Hebreos 2:14? Así dice. Que fue tentado Cristo en todo, ¿para qué? Para deshacerlas, aquel que tenía el imperio de la muerte, con el que espanta a los seres humanos. Así dice. Entonces veamos que este árbol representa a Satanás y hace otra cosa, hermano. Acá vemos que el árbol de la vida te produce vida, pero este, hermano, este árbol, ¿qué es lo que produce? Muerte. Muerte. Y otra cosa, hermano, trae rebelión. ¿Sí? ¿Dónde se rebeló el enemigo, el diablo? ¿Dónde se rebeló? Allá arriba. ¿No es así? Dios lo manda a la tierra, y cuando está en el propósito de Dios creando al hombre para hacer una especie para él, ¿qué hace el diablo, hermano? Viene al árbol del conocimiento, ahí se mete, ¿verdad? Y empieza a platicar. ¿Sí? Y empieza, hermano, mire, es bien astuto, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que lo que él quería, así como se rebeló arriba, quería que el hombre se rebelara contra Dios, hermano. Y lo logró, ¿sí o no? Sí. Sí lo logró el diablo, hermano. Sí, pasó por alto la palabra del Señor. Sí. Entonces vemos que el enemigo representa todo aquello que no es Dios, hermano. Y mire, cosas buenas, hermano. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro le preguntó al Señor, Pedro, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué le dijo? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres profeta, otros dicen que eres el Mesías. No, pero tú, Pedro. ¿Sí? Dice, no, pues tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice, Pedro, qué bueno, Dios no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló, ¿verdad? ¿Sí? Y luego le dice, ¿sabes que yo tengo que ir a Jerusalén y me van a ir a crucificar, me van a hacer daño y todo? ¿Y qué dijo Pedro? No vayas, Señor, que no te pase esto, que no te acontezca, ¿verdad? Como que lo quiso detener. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete de aquí, Satanás. Díganlo, ¿qué le dijo? Vete de aquí, Satanás. ¿Por qué me estorbas, verdad? Sí. Entonces, ¿eran cosas buenas que sentía Pedro para el Señor, que no le hicieran daño? Sí. ¿Pero quién lo estaba usando, hermano? Satanás. Y dice, hermano, hay cosas que el mismo Satanás está usando, hermano, para distraer la mente del cristiano. ¿Sí? Otra cosa, hermano, incluso usó la Biblia para tentar al Señor, ¿sí? Sí. El diablo también sabe la Biblia, ¿o no es así? Ya Cristo le había dicho, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Ya le había dicho varias cosas, que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces le dijo, sí, ¿sabes Biblia, Jesús? Yo también la sé. Mira, arrójate de aquí, altura del templo. ¿Quieres ser Dios? No, pues aquí toda la gente te ve, mira, aviéntate. Y no dice la Biblia que Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie y no te pase nada. ¿Sí? Se la citó, pero no completa, hermano. Le cortó ahí porque dijo, solamente a los que andan conforme a su voluntad, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, veamos, hermano, que también el diablo se sabe la Biblia, hermano. Y también tiene fe, porque dice que también el demonio cree, ¿no? Dice Santiago. ¿Sí? Pero no se sujeta, hermano. Sí. Entonces veamos cómo el enemigo puede estar usando hasta la religión, hermano. El judaísmo. Vemos cómo, miren, hermano, ¿quién en realidad, los judíos que atacaban a la iglesia, quién era el que lo atacaban? ¿No era el diablo, hermano? A través de la religión del judaísmo. ¿Sí? ¿Perseguían a quién? ¿A la iglesia? No, perseguían a Cristo, hermano, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no es así? Entonces el que perseguían era a Cristo, pero a través de nosotros, hermano. Entonces el enemigo, miren, utiliza la religión. ¿O no la religión crucificó a Cristo? Sí, hermano. La religión fue lo que lo crucificó, hermano. Sí. Y lo crucificó, miren, hermano, no por sus hechos, sino por la confrontación que hacía, por los dichos que él hablaba, hermano, que los confrontaba. Entonces veamos aquí, hermano, que el diablo usa las cosas buenas, bíblicas, y la religión con ese propósito, hermano.
de distraer al hombre, Cierto. de alejarlo, hermano. ¿Sí? Todo esto puede usarlo por Satanás. Miren, les voy a dar algunos textos para que vean. ¿Sí? Vamos a ver en 2 de Corintios. Segunda de Corintios, por favor. 11. Dice. Sí. Amén. Dice así. Pero temo, si dice Pablo, ¿eh? Pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. No sé quién engañó a Eva, ¿verdad? La serpiente, ¿verdad? El diablo. Dice, vuestros sentidos, sus pensamientos, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, predica a otro Jesús, que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mira, hermano, aquí dice que tengan cuidado, que así como la serpiente engañó a Eva, vayan ustedes a ser extraviados, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Porque si viene alguien predicando a otro Jesús, a ver, hermano, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes predicaciones que le hablan de otro Jesús? Sí. ¿Sabe de cuál Jesús, hermano? Sí. Aquel que nada más hace puros milagros. Sí. A ese Jesús que todo venga a Cristo y todo le va a ir bien. Sí. Venga a Cristo y usted va a dejar de sufrir. Sí. Veamos, hermano, que ese es otro Jesús, que no está aquí en la Biblia. Vemos a un Jesús que sufrió mucho por usted y por mí, hermano. Amén. Digamos que van a venir, le van a ofrecer un evangelio muy diferente, muy bonito, hermano, donde se le van a acabar los problemas. Dice, van a venir predicando a otro espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Espíritu de hombres? Que le dan más realce a los hombres, hermano, y a Cristo Jesús. Venga a esta gran campaña, ¿verdad? Porque va a venir fulano de tal, que está al frente de tantas iglesias y que están predicando otro espíritu, hermano, y no es el espíritu de Cristo. ¿Sí? Otro evangelio, ¿sí? Otro evangelio más fácil, ¿sí? Donde usted no tenga nada que sufrir. Dice, vayan a caer ustedes en eso, que les van a predicar otro Cristo, otro evangelio y otro espíritu. ¿Sí? Y luego dice más abajo, miren, en el 13 al 15, ¿quiénes lo van a hacer? Mira, porque estos, los predicadores que van a venir, dice, son falsos apóstoles, hermano, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Entonces, ¿el diablo también tiene sus apóstoles? Sí, hermano. ¿Sí? ¿Los engañan? Sí, hermano. ¿Sí? De veras, bien, hermano, es algo que ahorita estamos descubriendo tremendo con él. ¿Sí? Por eso el Señor dice, tengan cuidado. ¿Sí? Que la serpiente, el diablo, no nos vaya a engañar. ¿Sí? Porque a muchos les gusta otro tipo de evangelio, de otro tipo de... ¿Sí? Que les prediquen, hermano. Que les halaguen el oído. Que digan, venga, hermano, venga Cristo, mire aquí. Adelante. ¿Sí? Y les gusta. Pero cuando les hablan algo fuerte, ¿qué pasa? Si no, ya no me gusta. No, hay que desenmascarar al enemigo, porque el enemigo lo que trata, hermano, que usted se sienta cómodo, usted que le diga, voy a ir a la iglesia, sí, ve a la iglesia, anda. Sí, danza ahí, anda, haz lo que tú quieras. Sí, pero cuando ya termines, ya te vienes y sigues haciendo lo que estás haciendo. Sí, pero si usted dice, no, ya no, ahora sé de dónde viene todo esto. Sí. Por eso hay que ir a Dios. Ahora vemos aquí, hermano, Adán. ¿Cuál fue el primer mandamiento que se le dio a Adán? Porque Adán estaba en el centro, ¿no? Estaba neutral, tenía los dos árboles, de la vida
el del conocimiento. Y Adán estaba en el centro. ¿Sí? Pero ¿con qué se relaciona el mandamiento que Dios le dio? ¿Con qué se relaciona? No comer. Con no comer y no con la conducta. ¿No? ¿Sí me explico? Le dijo, no comas. No le dijo, mira, Adán, pórtate bien, no le vais a pegar a la Eva, ¿verdad? No le vais a engañar. No le dijo eso, hermano. No tenía que ver con la conducta, todavía no había ley. Ellos estaban en inocencia, no había pecado, andaban desnudos, hermano, ellos no conocían lo que era malo. Mamá le dijo, no comas. Sí. Eso fue lo que le dijo, no tenía nada que ver con la conducta. Sí. Y hoy en día hay muchos que le regulan la conducta con la palabra, hermano, y creen que están bien así. No, hermano, lo que Dios quiere es que usted deje que entre su espíritu para que Él tome el control de su vida. Amén. Pueda usted, hermano, llevar a cabo el propósito de Dios que tiene para con usted. Sí, amén. Eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Porque es bien fácil que le controle su conducta. Con la palabra no es así. ¿Qué le digo, hermano? No, hermano, aquí dice la Biblia que usted debe de hacer esto. Debe dejar de fumar, debe dejar de tomar, debe de... Y a lo mejor usted trata de ser, sí, tiene razón, así dice la Biblia, y se esfuerza, ¿no? Y si le gustaba el alcohol, mejor dice, no, ya no quiero, y avienta la botella lejos, ¿no? Y le pone una cuerda, la amarra y la avienta, así hacen los católicos, ¿no? La amarra. Y como juraron, pasa un día y la jalan, pasa otro día y lo vuelven a jalar, y ya cuando va a llegar el día, dice, ya prepararon, tiene sus 10 botellas, y ya me faltan 2 días para ponerme atrás. Y así pasa, hermano. Y llega el día y ahora sí se ponen otra guarapeta y otras vuelven a poner y vuelven a aventar la botella. Así es, hermano. No, hay que tener cuidado. Todo esto es bien difícil. Así es. Entonces no tenía nada que ver con la conducta, sino con el comer, hermano. ¿Por qué? Porque el comer es de suma importancia, ¿no? Si usted come bien, como dice Rafa, si comemos bien, pues nuestro organismo va a estar bien, ¿sí? Y vamos a tener buena salud, ¿sí? Entonces, si nosotros comemos más, pues, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfermar, ¿verdad? ¿Sí? Ayer no me quisieron dar un poquito de coca, ¿no? ¿Sí? Me estoy ministrando con ustedes. No me quisieron dar un botecito, así un vasito de coca. Y digo, bueno, está bien. ¿Sí? Me dieron pura agüita. Entonces vemos, ¿verdad? Le dijeron a Adán, ¿sí?, que su destino iba a depender de lo que él coma. Si usted come del árbol de la vida, va a tener vida. Si no come del árbol de la vida, no se va a poder. Amén. Entonces vemos que si él comía del árbol que dependiera, si de vida, recibía a Cristo. Si del conocimiento de bien, iba a recibir ¿qué? Muerte. Amén, hermano. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces vemos que Dios quería que el hombre tomara su libre albedrío. Porque hubiera sido fácil que Dios nos hubiera hecho robots, ¿verdad? ¿Para qué se va a tener tanto problema? Si tan fácil era nada más de programarnos a todos y ahora no van a comer de este. Así es. ¿No? Dios quería que el hombre tomara decisiones. Sí, amén. Que amen a Dios porque lo que Él es, hermano. Así es. No por lo que nos da. Amén. ¿Sí? Usted ama a Dios, hermano, porque usted cree en Él y que todo lo que Él hizo por usted. Amén. Amén. Y a veces al Señor, a veces nos pide, ¿sí?, muchas cosas que dejemos y lo tenemos que hacer por Él. Amén. Cristo vive. Entonces vemos, hermano, otra cosa, que Dios quería hacer su provisión. Dice, mira, Adán, yo quiero hacer tu provisión, ¿sí?, y recíbeme. Pero Adán no quiso. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? No fue cualquier cosa, hermano. Porque a veces decimos, bueno, dentro del pecado. No, hermano. Mire, esa decisión que hizo nos pasó a todos. ¿Sí? Nos pasó a todos, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que el hombre fue corrompido. ¿Por qué? Por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy ve al hombre, hermano, cómo tiene mucho conocimiento. ¿No es así? La ciencia se ha multiplicado, ¿o no? Ha hecho tantas cosas, mire, hermano, muchos inventos, ha hecho todo, hermano, porque tiene se enfocó al árbol del conocimiento, ¿sí?, del bien y del mal. Pero sabe una cosa, que ese hombre
no tiene vida eterna. ¿Sí? Ese hombre está en un problema muy grande, porque la sabiduría del mundo, ¿qué está haciendo, hermano? Lo está alejando más de Dios. Cada vez lo aleja más de Dios y le dice que no hay Dios y que no existe. El regreso va a costar más trabajo para el hombre. Entonces, hoy en día, el hombre está corrompido por ese árbol, hermano, que prefirió comer esto. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, el fruto de este árbol, ¿sí? ¿Dónde fue recibido por el hombre? Porque mire, deje de decirle esto. Satanás llegó al árbol y ahí estaba platicando con él. Estuvieron platicando, dicen, mira, no es malo, mira, Dios nos está engañando. Así más o menos parafraseando, ¿eh? Porque sabe Dios que el día que comas de este árbol, te van a abrir los ojos. Así le dijo. Y entonces pues le prestó oído, ¿sí? Y resulta que la mujer comió del fruto, ¿sí? ¿Sí? Y le dio a Adán, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí? Entró en el hombre. Pero ¿dónde lo recibió, hermano? El hombre. Dentro de sí mismo, dentro de su cuerpo, hermano. Ahí fue donde lo ingirió, hermano. ¿Sí? Ahora vemos que Adán no tomó de la rama, sino el fruto. ¿Y el fruto qué significa, hermano? Usted tiene un durazno, ¿sí? Y una vez que usted come el fruto del durazno, tiene la semilla, ¿sí? Y si usted lo vuelve a sembrar, ¿cree que esa semilla vuelve a dar fruto? ¿Sí o no? Porque el fruto tiene la capacidad para dar vida, es bueno dar ese tipo de fruto. ¿O no es así? ¿Sí? Pero tiene que sembrarse, ¿o no? Sí, claro. ¿El hombre es polvo o no es polvo? ¿Es tierra? Desecho. Entonces el fruto del enemigo que tomó del árbol del ciencia del bien y el mal, ¿dónde lo ingirió? Lo comió. Y una vez que lo comió, se dio el fruto. Otra vez. ¿Sí? Y desde ese entonces, el hombre siempre se rebela contra Dios. Desde ahí. Y no dice Pablo que no hay justo ni uno, ¿no? No había nadie que busque a Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque el fruto estaba evidenciando en el hombre la rebelión del enemigo. Por eso el hombre, o no sé si usted nació ya creyendo en Cristo, ¿verdad que no? No. No. Nos hablaron, ¿verdad? ¿Y por qué nos rebelábamos contra Dios? Que no queríamos nada con Dios. Porque el fruto ya estaba dentro de nosotros. Es una cosa bien difícil, ¿no? Entonces Adán era tierra, ¿o no es así? Adán era tierra, ¿no? Y ahí nomás sirvió para que se sembrara, ¿no? ¿Sí? Y entonces creciera, ¿no? Entonces vemos que el fruto fue rebelión, fue independizarse de Dios. Vea hoy en día cómo el hombre está independizado de Dios. Como que a Dios lo ve muy lejano, ¿no? Como que a Dios lo dice, no, pues ahora cuando tenga 50, 60 años, ya buscaré a Dios. ¿Sí? Pero mientras déjame vivir la vida. ¿Sí? Los jóvenes que ya se quieren casar, ya tienen 25, 26 años, le dicen, ¿sabes qué? Que Cristo viene. Dice, no, Señor, espérate, deja casarme, ¿no? Ya después ya vienes por mí. No, hermano, mire, de veras son cosas bien. Que el hombre se revela, se independiza de Dios. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, algo muy interesante, que ese fruto se propagó a todos los hombres. Vean el daño que se llevó a cabo. No era cualquier cosa. ¿O no dice que le damos el pecado de Adán? Y que de esa manera pasó, ¿qué? ¿A todos los hombres, sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, no sé si le seguimos o le paramos. ¿Ustedes qué me dicen? Le seguimos un ratito más. Bueno, ahora ya vimos que ¿dónde sí recibió Adán ese fruto, ¿no? ¿Sí? Vimos que el hombre es tripartito, ¿verdad? Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿Sí? Pero ¿quieres saber dónde se puso esa semilla? Miren, hermano, vamos a leerlo, por favor. En Romanos 7:23.
7:23. Veamos, dice así, dice Pablo. Pablo es el perito y arquitecto, ¿no?, de la iglesia. Y fíjense en qué posición estaba. ¿Conocía de Dios? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Él era una persona que servía a Dios? Sí, hermano. Y Dios le revelaba, mira, él fue el que escribió 13 cartas aquí. Y dice lo que él estaba viendo, dice. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles son sus miembros, hermano? Sus manos, su cuerpo. Su cuerpo. Sí. Veo una ley en mis miembros que se revela contra ¿qué? Contra la ley de mi mente. La ley de Dios la acusaba. Y me lleva cautivo la ley del pecado. ¿Que está qué? En mis miembros. ¿Dónde se metió el pecado de Adán? En el cuerpo humano, ¿sí o no? Sí. Ahí está, ¿no? Sí. Y mire, vamos a leerlo para que lo podamos entender. ¿Sí? Del verso 14 ahí mismo, 7:14, y lo vamos a dar. Ahí lo vamos a leerlo con más calmita. ¿Sí? ¿Lo tenemos? 7:14 dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Dice Pablo, era una persona que conocía mucho y sabía. Y decía él, ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. ¿Sí? Pero cuando yo conocí en la ley la codicia, la ley de Dios me mató porque yo no lo llevaba a cabo. ¿Sí? Ahora pruebo que la ley es buena, dice. La ley es buena de Dios, dice. Pero sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque viene de Dios, la ley de Dios. Todos los mandamientos son de Dios. Dice, pero yo soy carnal. ¿Sí? Pero yo tengo mi cuerpo. Dice, todavía yo me desenvuelvo con mi carne y estoy vendido al pecado. Y mire lo que dice. Mire qué batalla tenía Pablo en el verso 15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo, hermano, el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué lucha tenía, hermano Pablo? ¿Usted así le ha pasado? ¿Usted quiere hacer algo bueno? ¿Sí? Que la ley de Dios, la palabra le dice, haz esto, pero usted no lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que se revela contra usted. ¿Y cuál es? El pecado que está en usted, hermano. O sea que usted tiene una lucha constante. Ahora que estamos viviendo en día, el Espíritu de Dios quiere hacer algo en usted, pero su carne se revela. Y no dice Pablo a los Gálatas que es una lucha fuerte, que la carne contiende contra el Espíritu. No dice así. Y que se oponen entre ambos. Entonces, mire, hermano, cuando usted quiere hacer las cosas de Dios, su carne le dice que no. No es así. La carne dice, no. ¿Usted no quiere pelearse con su esposo? Pues la carne dice, sí, peleate. ¿Sí? Si usted no quiere hacer cosas malas, la carne se revela, hermano. ¿Sí? ¿Sabe por qué se revela? ¿Por qué tiene este problema? Porque no deja que Dios actúe dentro de usted. Y ahorita lo va a leer usted. Lo va a leer, hermano. ¿Sí? Entonces Pablo quería hacer las cosas, lo que aquello que no quería, lo hacía. Y dice, si lo que no quiero esto hago, pues apruebo que la ley de Dios, su palabra es buena, dice. ¿Sí? De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice en el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en su cuerpo, dice, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿quién estaba viviendo dentro de él, de Pablo? Pero si lo vemos así, el diablo estaba viviendo dentro de él, hermano. Y él era una persona religiosa, que servía a Dios, que conocía la ley de Dios, pero estaba en ese problema. Como muchos podemos estar así. ¿Sí? Podemos estar así, hermano. ¿Sí? Entonces dice más abajo, ¿dónde me quedé? 20, ¿ah? Vamos al 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mire, hermano, veamos aquí 4 leyes. La ley de Dios, ¿qué es esta? Lo acusaba. La ley de su mente, que el Espíritu le estaba revelando, ¿sí? Quería hacer el bien, pero no podía. ¿Por qué? Porque había otra ley dentro de él. ¿Sabe cuál era la ley? El pecado que lo llevaba a cometer el pecado. Ahí están. Las leyes, ¿no? Leyes, ahí están. Son leyes, hermano. Entonces vimos en el verso 23 dice: pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego expresa esto, dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién le iba a librar, hermano? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, esto es bien tremendo. Sí. Entonces dice Pablo: ¿quién me puede librar de esto? ¿Quién? Mire, ahí está la respuesta en el 8:1-2. Ahí está la respuesta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no te va a condenar nadie. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermano. Amén. Ahí está la solución, la ley del Espíritu, hermano. Amén. Es la que te va a librar. Así es. ¿Sí? Haga de cuenta, hoy en día, hermano, los legisladores hacen leyes o no hacen leyes. ¿Por qué a veces tienen que hacer leyes nuevas? Porque la ley anterior ya no sirve para nada y está perjudicando. Entonces tienen que hacer renovar esa ley o poner otra que pueda beneficiar a todos, ¿o no es así? Entonces Pablo estaba en esa situación. Dice: entonces, ¿cómo me voy a librar de todo esto? Yo que conozco, yo que he hecho esto y todo esto. Y si con mi carne sigo pegando, entonces, ¿cómo? Y dice Dios: no, hay otra ley. O sea, y esa ley que está por encima de todas. ¿Cuál es? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te va a librar de todo esto, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si tú rindes tu vida a Cristo y que el Espíritu de Dios trabaje dentro de ti, mire, hermano, usted va a vencer a la muerte, va a vencer el pecado y va a vencer todo. Pues eso. Usted no lo va a hacer, hermano, usted no va a poder hacerlo solo. Usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios trabaje en usted, hermano. Si no, no va a poder. Y todo el capítulo 8 más abajo está todo lo que hace el Espíritu Santo. Otro día lo vamos a ver, todo lo que hace. Eso es lo que... Si nosotros viviéramos este capítulo de 8, mira, hermano, y nos preocuparíamos. Amén. De veras, hermano. Porque ahí está todo, la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene a Cristo, y el Espíritu lo va a levantar, y el Espíritu, no, mire, va a hacer toda una labor, y le va a ayudar en la oración, y le va a hacer todo aquí, hermano, el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. ¿Sabe? Entonces, ¿cuál es el árbol? ¿De cuál árbol queremos comer? De la vida. De la vida. Como el de la vida tiene a Cristo, hermano. ¿Sí? Por eso ya vio qué tan importante es tener al Espíritu Santo. Amén. Sí. Por eso les decimos siempre aquí: hermano, deje que el Espíritu Santo lo llene. Hermano, llene. Vemos el libro de los Hechos, cómo el Señor iba llenando a la primera iglesia, llenó a los samaritanos, llenó a los gentiles del Espíritu Santo, hermano. Porque sabía que esa era la fuerza, y dijo Jesús: no salgan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y nos vamos a olvidar de regulaciones, que no dejes de hacer esto, que ya no tomes, que ya no fumes, que... No, hermano, cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted se va a olvidar de eso, porque Cristo es el que trabaja dentro de usted. Que ya no digas cosas. Y se va a olvidar, hermano. Sí. Porque va a decir: no, Señor, ahora que tengo que agradar es a ti. Así es. Amén. Amén. No sé si les dije algo, hermano. Amén. Pues denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Dios, hermano. Está el Señor hablándonos. En verdad que esta palabra, hermano, repásenla, que es una cosa muy bonita. Mire, yo cuando le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Estoy preparando un tema para desenmascarar al diablo, le digo, porque está tremendo. Yo quiero una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo. Amén.
Y cuando le dije eso, hermano, que entro a mi casa y que me caiga en la pileta, hermano. Dije sí, pero gracias a Dios que no me rompí el pie, hermano. Gracias a Dios. Que sí, ya sabía. Y ayer también que veníamos, dice, no, que picaron a la cara. Dije, sí, Ah, ya sabía. a Diablo no le gusta nada esto. Que nosotros busquemos de Dios. Sí, sí. Entre más busca usted de Dios, va a haber más problemas. Sí. Bueno, pues si lo animo con esto. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios, hermano. ¿Sí? Amén. Ahorita David le va a dar unos anuncios sobre los eventos que se van a realizar. Amén. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, Padre. Señor, séllala en nuestros corazones, Señor. No queremos ser una iglesia religiosa, Padre. Mira, Señor, queremos que usted nos hable, que sea usted instruyéndonos, Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor